Contexto de Mercadotecnia con Jorge Reyes Casas. Jorge Reyes, un gusto saludarte. Muy buenos días. Mili, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto saludarlos. Un saludo a todos allá en el estudio y a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy voy a hablar en relación a un tema de la cercanía de las elecciones a gobernador en Durango. Y tras iniciarse el día ayer las campañas electorales, resulta sin duda interesante realizar una reflexión pues sobre un tema de mucha vigencia, ¿no? Que es la marca personal de los políticos y la comunicación como herramienta para su elección. Y en ese sentido, pues podríamos comentar ciertas cosas que puede ser de gran interés para muchos de los candidatos que ahorita están realmente en plena campaña, aunque no solo para ellos, sino también para las personas que al fin y al cabo tenemos que reflexionar y tomar decisiones para elegirlos, ¿no? En primer lugar, pues comentar que dentro del marketing político existen muchas analogías con el marketing tradicional, por lo que premisas de qué funciona con este último, en muchos casos también funciona dentro del marketing político. O sea, la verdad es que no es menos cierto que en estas elecciones a gobernador, la figura de la persona que se presenta en algunas ocasiones tiene mayor impacto en la decisión de todo, o entendiéndole de otra manera en la decisión de compra, que la propia marca de la empresa, en este caso el partido que representa. De hecho, existen muchos casos donde el candidato es más fuerte que el partido en cuestión, y he visto casos donde los mismos candidatos deciden, si no prescindir de los logos de los partidos, minimizar su presencia en la comunicación. De hecho, esta estrategia utilizada por muchos candidatos me parece, la verdad, un pequeño engaño encubierto para los electores, porque al final, tú votas por la persona, pero es el partido en el que muchas ocasiones impone las políticas a desarrollar, los valores a seguir, los comportamientos a realizar, los argumentos a comunicar, por lo que sería más honesto asumir y hacer más visible el partido por el que se presenta y no tratar de desvincularse de este, porque al final, bueno, esto presenta una confusión para las personas que deben de elegir, llámese alcalde o gobernador. Dependiendo del partido, pero sobre todo en los partidos de derecha, en las elecciones se vota mucho por la persona que presentan y en segundo lugar en los partidos que representan, cosa completamente en partidos con estructuras sólidas como el PRI, ¿no? O sea, vemos partidos que tienen una estructura muy poderosa, pero hay otros partidos que en algunas ocasiones jalan el voto indeciso y ese voto indeciso es el que los hace ganar. De hecho, hace poco fui a Durango capital y algunos de los candidatos del PAN basan sus campañas en la figura personalista, o sea, en la figura de la persona, y se hacen intentos de reforzar, potenciar o crear imagen de marca personal del candidato. De hecho, el candidato para alcalde de Durango es un doctor que ha participado con otros 3 partidos antes de participar ya directamente en Durango, 3 o 4 partidos. Entonces, para ello, en muchas cosas se ponen a disposición de los candidatos pues gabinetes de comunicación que pretenden en muchos casos y en poco tiempo crear una marca personal que sea atractiva para el electorado y crear el deseo por el que se presenta, ¿no? El deseo de compra, ¿no? Esto algunas veces se puede conseguir, pero otras veces es imposible. Me explico. Es probable que en grandes ciudades donde los candidatos son menos conocidos o al menos pasan más desapercibidos para la gran mayoría de los ciudadanos, pues puede llegar a pasar que la capacidad de la comunicación en cuanto a crear, moldear o potencializar una imagen de marca, pues sea más o menos posible en menos tiempo. Sin embargo, en ciudades pequeñas es un intento que incluso se puede volver en contra de los propios intereses de los mismos candidatos. La verdad es que la lógica es aplastante, se puede maquillar, potenciar o reformar aquello que no se conoce, que nos ha creado impresiones previas, pero no que en 40 días se intenten cambiar las impresiones y prejuicios que el electorado tiene. En ocasiones esto se toma como un intento de manipulación que se revierte de forma negativa en la candidatura. Y hablando específicamente de Durango, va empezando la elección. Pues Durango tiene 39 municipios. Eso es interesante porque yo les invito a que a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas nos puedan hablar pues, de 10 de los municipios de Durango, de 15. El cuarto municipio más grande de Durango es el 5% de tamaño de lo que es el primero. O sea, Durango tiene alrededor de 500,000 de habitantes, mientras que 518 más o menos, mientras que el cuarto, que es Santiago Papasquiaro,
tiene 26,121, viene siendo más o menos como un 5% de la población de Durango. Y eso es el cuarto, de ahí denle hasta el 39 y van a ver que esta campaña, más que ser una campaña de voto comunicacional o de voto de mercadotecnia o de voto de entender espectaculares o anuncios, va a ser un voto más de quién ha recorrido mejor esas localidades que están hasta cierto punto olvidadas, quién ha llegado hasta, por ejemplo, Poanas, o quién ha llegado, por ejemplo, a Nuevo Ideal, o quién ha llegado a lo mejor al Mezquital, Guatamazula, y quién ha podido hacer un clic directo con los personajes o con las personas que viven en estos pequeños pueblos, porque o en estas pequeñas ciudades, porque a lo mejor ahí es donde va a ser el clic en esta elección, que todos vemos y pensamos que puede ser una elección publicitaria, pero a lo mejor es más sobre la cercanía que la gente tiene con los candidatos. Yo tengo, dentro de mis estudios, tengo una matriz que se llama matriz de familiaridad y preferencia, en la cual yo le pregunto a la gente, tú vas a mencionar el nombre de una persona y tú me vas a decir, si nunca has oído hablar de él, solo has oído hablar de él, lo conoces poco, lo conoces bien o lo conoces muy bien. Y ya después de varios años de trabajar en esto me doy cuenta de que cuando el candidato está basado meramente en la publicidad, la gran mayoría de las personas dice solo he oído hablar de él. Pero cuando un candidato ha trabajado tierra o ha hecho trabajo de campo o se ha presentado con la gente dice conocerlo poco o conocerlo bien. Esta diferencia puede parecer algo banal o algo pues sin mucho fundamento, sin mucha fuerza, pero en experiencias pasadas que yo tengo, cada lo conozco poco significa un 2% más de probabilidad de voto que un solo oído hablar de él. Entonces, bajo este esquema vemos de que sí es importante la parte de hacer publicidad y comunicar algo en redes sociales, pero en un estado que el cuarto municipio es el 5% del primero y que de ahí vienen otros 20 y tantos municipios después, que son mucho más chiquitos, creo que la campaña va a ser mucho más interesante desde la parte de la caminada, ¿no? Entonces, creo que sinceramente, bueno, este efecto, lo que ocurre que este auge del marketing político está produciendo en muchos casos o va a producir resultados que quizás no vayan en la línea de lo esperado por las candidaturas, o peor aún, puede tener ciertos perjuicios para los propios candidatos. Con esto me refiero a que el marketing político, al igual que otro marketing, requiere estrategias, objetivos y acciones, y que ello determine cierto impacto, pero para ello se requiere un nivel de profesionalidad que se echa de menos en muchas candidaturas. Entonces, esperemos ver una campaña interesante, esperemos ver a candidatos que realmente utilicen una estrategia fuerte de marketing, pero también esperemos que las personas de estos pequeños municipios hayan podido, a lo largo de estos 6 años, haber podido tener algún contacto con alguno de los dos candidatos, y yo creo que eso es lo que va a definir la elección en este caso. Bien, Jorge, tenemos una pregunta por parte del auditorio, es Heriberto Sánchez, el que dice: hace unos momentos el licenciado Ceballos decía que las elecciones se ganan con dinero. Yo le pregunto al colaborador si en el caso de Durango ese dinero se va a ganar en la compra de despensas o se va a ganar en la utilización de la mercadotecnia. Yo creo que se va a ganar con la cercanía, pero la cercanía cuesta dinero, déjame te lo explico. Por ejemplo, cuando un candidato va y se mete una colonia y no lleva dinero en la bolsa, la gente se acerca a pedirle apoyos, y si ese candidato no lleva dinero en las bolsas, pues esos apoyos, en lugar de tener una imagen positiva, nomás viene a pasearse, sobre todo en colonias de niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos. Entonces, yo creo que esta campaña se debe de ganar con la cercanía de los candidatos hacia los municipios. Hay municipios en Durango que se llega solo en helicóptero, o sea, no puedes llegar por ninguna carretera, la sierra te imposibilita, y la verdad uno de los grandes problemas de Durango es la distancia que hay entre cada uno de los municipios, o sea, es muy distante un municipio contra otro, y la red carretera la verdad no es de lo mejor, y este es un ejemplo, es para los que les ha tocado ir de Cuencamé a Zacatecas, me pueden dar la razón del número de baches y cosas de eso, o sea, no es fácil transitar el estado. Claro. Si el candidato quiere ganar con dinero publicitario, yo creo que va a perder. O si el candidato, y sobre todo, por ejemplo, una parte importante de los votantes del estado están en la laguna,
y en la laguna, desafortunadamente, los medios de comunicación están del lado de Coahuila. Entonces, va a ser difícil de que ellos logren hacer o que le den tanta fuerza en medios coahuilenses, por lo mismo del Instituto Electoral, y en Gómez y en Lerdo no hay medios de comunicación. O sea, sí los hay porque hay cobertura de los medios coahuilenses en Durango, pero no hay como tal un medio duranguense como lo podríamos ver en Durango Capital. Entonces, bajo este esquema, yo creo que si quieren ganar con publicidad, yo creo que van a perder, el que quiera ganar así. El que quiera ganar va a tener que ganar moviéndose, caminando, yendo a las colonias, y definitivamente sí el dinero va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a tener que conectar con la gente, y para conectar muchas veces con los niveles socioeconómicos y sobre todo en poblaciones que han sido olvidadas y han sido hasta cierto punto poco atendidas, pues a lo mejor la gente va a aprovechar las elecciones para pedir favores y para pedir ayuda, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Diana Torres. ¿Cómo estás, Dianita? Bien, gracias, Jorge. Déjame preguntarte para dejar esto como sobre la mesa. La campaña en aire finalmente busca al elector indeciso, el no votante, el que había estado no participativo en procesos anteriores. En ese sentido, la campaña en aire, lo que tú llamas el dinero publicitario, ¿qué tanto impacto tiene en la estructura ya afinada de los partidos y qué tanta posibilidad hay de que una buena campaña en aire logre cambiar algún voto, digamos, ya parte de la estructura? Mira, yo creo que la oportunidad está en cómo manejes el mensaje. Si el mensaje, y esto es una hipótesis que tengo que no he validado, pero si el mensaje habla de la parte de desesperanza, esto lo tengo como un ejercicio ya muy realizado en varias encuestas electorales que he hecho en los últimos 6 años. Me he dado cuenta que la desesperanza no produce voto en contra del partido dominante. O sea, el decir, pues miren cómo estamos, que estamos bien fregados y que los rateros y esto, eso en lugar de generar que la gente vote en contra del partido o que vote o que genere que un indeciso se mueva, eso genera que el indeciso más bien no se mueva y se vaya al no votar. Uh-huh. Entonces, la manera en la que se logre generar una esperanza por parte de la campaña publicitaria, y si alguien era bueno en esto era Vicente Fox y el Bronco también, a mí se me hace que los dos tenían a lo mejor prototipos similares de campaña. Cada uno de ellos utilizó un mensaje de esperanza, a lo mejor criticando, pero era a lo mejor, si era un spot de 20 segundos, los primeros 6 eran para criticar y los últimos 14 eran para decir, sí se puede, vamos a lograrlo, va a venir un cambio. Si se logra conectar ese mensaje de esperanza con ese votante indeciso, pues a lo mejor va a poder haber algo de eso. El problema es que esto pasa como cuando estaba Paco Malgesto o Paco Stanley o estaban algunos de los grandes comunicadores de antaño. Antes nosotros le creíamos a la gente que veíamos en televisión, antes nosotros creíamos en los anuncios. Y ahora el problema es que muchas veces ya el electorado ya no cree tanto en lo que ve en la tele, cree más en la persona que se topa fuera de su casa, porque eso tiene mucho más fuerza para ellos. Entonces, al final tiene que ser muy buena campaña para que la gente le logre conectar algo, que le maneje una emoción, y esa emoción tiene que ser una emoción positiva de esperanza, para que esa emoción positiva de esperanza logre generar que se vote un voto indeciso, ¿no? O sea, al final es el voto indeciso. Todo el mundo lo queremos entender, claro. Todo el mundo lo tratamos de escuadriñar, todo el mundo tratamos de hacer encuestas, pero el voto indeciso es un voto difícil. ¿Por qué? Porque por lo mismo es indeciso, porque dice, pues es que yo estoy cansado del sistema político y hasta la fecha no me han dado nada nuevo, por lo tanto pues voy a seguir cansado y no voy a salir a votar. Ese es el problema del indeciso, ¿no? Déjame hacerte una pregunta bien concreta ya sobre estas campañas, y tiene que ver con esto que decías del mensaje, cuánto del mensaje aterriza a las realidades. Cuando Esteban Villegas arranca una campaña con un mensaje central que dice para que ganes más, sabiendo que dadas las condiciones económicas del país y del mundo, eso no va a ser posible, porque la economía del mundo nos ha dejado claro que nadie va a ganar más en el futuro cercano. ¿Qué significa eso en términos de expectativa? Es decir, generar una expectativa que tiene que ver con un ingreso económico directo mayor, insisto, sabiendo que eso no va a ocurrir. ¿Qué significa eso para quien decide una campaña en ese sentido? Yo creo que significa que ahí va a haber una disociación. Mira, a mí me viene a la mente
cuando salió el Más Moreira, Mejor Coahuila, Ajá. mucha gente criticó la campaña y a mí me pareció espectacular. Sí, a mí también. Como mercadólogo, porque Moreira, quieras o no, era un candidato, era un gobernador que hacía clic con las grandes masas del electorado. Además, todavía no le habían cachado gran parte pues, de las cosas que le han cachado hasta la fecha. O ya se las habían cachado, pero no se había hecho del dominio público. Y el señor era prácticamente en los lugares donde le tocaba asistir un rockstar. O sea, llegaba a los lugares y amasaba. Además, llegaba, como ahorita les decía, con una buena cantidad de dineros en el pantalón, y llegaba y apoyaba a la gente que necesitaba una silla de ruedas o algo. O sea, Moreira, Humberto, era una persona que era muy bien evaluada. El hecho de decir Más Moreira, Mejor Coahuila, para la gente decía, qué padre, vamos a seguir recibiendo apoyo, vamos a seguir recibiendo todo esto, va a seguir, porque Moreira tenía, en aquellas épocas tenía como un 8.2 de calificación, que para efectos de encuesta política es como un 10. O sea, yo nunca he visto más arriba de un 8.2, nunca he visto en mi vida, sobre todo en La Laguna, que son un poco más críticos al momento de dar encuestas. Bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para que ganen más, pues yo creo que no va a lograr conectar. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de que la gran problemática del Estado de Durango no es una problemática de seguridad, sino es una problemática de empleo, no siento que no conecta porque emocionalmente no es fuerte la campaña. Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Sí, en arroba Jorge Reyes-77, nos pueden hacer cualquier pregunta, y en nuestro teléfono 793-0101. Muchas gracias.